en PowerPoint. Sí, ya. Está Sí, listo. perfecto. Lo voy a poner en modo de presentación y vamos a empezar a platicar. Bueno, primeramente, pues muchas gracias al doctor Adrián Guel por la amable invitación y por ustedes que están ahorita aquí atentos vamos a platicar un tema que ya empezamos a platicar hace un ratito, ¿no? Lleva por título Análisis cinemático de la marcha humana bajo diversas condiciones extrínsecas, utilizando técnicas de visión por computadora. Nosotros vemos la marcha como algo ya trivial, normal, y quizás no nos asombre, no nos cause lo vemos muy trivial, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, biomecánico, dinámico, cinemático, de ingeniería de control, es un proceso muy interesante, pero muy complicado y complejo a la vez, donde involucra desde el punto de vista anatómico, biológico, fisiológico, muchos elementos, desde el cerebro, médula espinal, líquido sinovial, huesos, músculos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando una marcha sana, vamos a en la literatura se le llama marcha sana o marcha normal, el de una persona que no ha sufrido algún accidente, alguna intervención quirúrgica en alguna articulación de los miembros inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? O que no trae le llaman agenesia, es decir, de nacimiento alguna malformación, etcétera, etcétera, entonces se considera una marcha sana. Pero ¿qué pasa con esta marcha? O algún elemento llega a fallar, los meniscos, el tendón de Aquiles, los calcáneos, etcétera, pues esa marcha se convierte en una marcha patológica. El contenido, a grandes rasgos, que vamos a platicar ahorita, de hecho, este tema tengo aproximadamente, en la maestría tomé una parte de este tema y recientemente tengo como 5 años que estamos trabajando en lo que es la marcha. Entonces, ahorita voy a tratar de resumir y a grandes rasgos indicar algunos temas o puntos que son relevantes, ¿no? Con la presentación, básicamente una breve introducción o antecedentes. Y el punto número 2, que fue, digamos, el punto de partida de esta investigación, vamos a platicar sobre los parámetros biomecánicos que nos dimos a la tarea. Fue un trabajo como de 1 año aproximadamente, en donde vimos qué se está midiendo a nivel mundial y cuáles son los parámetros más utilizados. Y luego vamos a ver también cómo, bueno, una vez que definamos qué parámetros existen en el mundo, cuáles son los parámetros para mi caso de estudio de este trabajo de investigación, los que nosotros calculamos, evaluamos y analizamos. Y luego el punto número 3 precisamente corresponde al cómo vamos a capturar o hacernos llegar de esa información, es decir, cómo implementamos tema de visión pues, para encontrar esos parámetros específicamente espaciotemporales y angulares. Punto número 4, vamos a ver el análisis cinemático de una marcha sana en condiciones extrínsecas o varias condiciones extrínsecas. Se perdió, ¿verdad? Sí, no soy yo, ¿verdad? Sí, se perdió. de hecho creo que se congeló, ¿no? La imagen también. Estaba entrando lo bueno. Vamos a esperar un momento, ¿no? Porque ahí no sé nada. Ok. ¿Cuándo regresaste, Brian? Hablando de... Oh, bueno, no, mejor no me contestes porque estamos grabando. Se puede pausar la grabación, ¿verdad? Creo yo. No, no se puede. No se detiene toda. Como la paras y tendrías que hacer dos, ¿no? Y serían 2 videos diferentes. Bueno, pues igual le hago un comercial.
en este momento. El viernes. Ya está. Sí, ya. Pero. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Miren, Sí, ahora sí ya. hubo un problema aquí de conexión, están haciendo algunas obras por aquí, espero que se restablezca pronto el módem y mientras les voy platicando esta parte introductoria. Una disculpa, Claro. pero acá andan haciendo algunos arreglos y tuvimos un parpadeo y vamos a esperar a que se restablezca el módem, pero mientras les puedo platicar. ¿Sí me escuchan? Claro. Sí. Voy a quitar mi cámara para que no. Los escucho como muy bajo. Sí se escucha. Sí, todo claro. Ya. ¿Me escuchan, verdad? Sí, lo escuchamos. Perdón, ahorita en lo que se establece esto, les platico, ahorita estoy vía celular, esperemos que se restablezca pronto. Mientras les voy comentando. Bueno, entonces la marcha en el mundo se han realizado muchos, desde hace ya muchos años, de hecho está reportado desde Arquímedes, algunos intentos y algunos trabajos relacionados con la caracterización de la marcha humana. Lo interesante es de que, o cuál fue el nicho o el área de oportunidad que nosotros encontramos. Bueno, pues el área fue principalmente de que todos los trabajos que hay en donde se resume o se llega al punto de diseñar prótesis, órtesis, dispositivos para el andar, etcétera, etcétera. La mayoría están diseñadas para un mercado, una población objetivo norteamericana y europea. Entonces, y también hay muchos trabajos realizados o que se están trabajando en Asia, ¿no? Ahorita lo que se restablece les sigo platicando. ¿De dónde surge, digamos, pues esta inquietud? Pues precisamente otro nicho es de que a nivel mundial, y pues nuestro país, México y Latinoamérica, no se queda atrás, aproximadamente un poco más del 15% de la población mundial presenta alguna discapacidad, y de esa discapacidad más del 60% está relacionado con la marcha. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto? Que precisamente más de 1 billón de personas a nivel mundial tienen problemas en el andar. Entonces, simplemente en el INEGI reporta que de esas personas con una discapacidad, el 64.1% presenta discapacidad al andar. Entonces, este trabajo de investigación tiene dos hipótesis. La primera es que precisamente no es lo mismo, digamos, cuando caminamos, e inclusive en el andar de uno se puede reflejar nuestro estado de ánimo, si estamos contentos, si estamos cansados, fatigados, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, caminamos con una mochila en la espalda, una mochila en el hombro, o caminamos y vamos mandando mensajes de texto, o vamos enviando, o haciendo una llamada telefónica, o si en el caso de las chicas, cuando utilizan un calzado de tacón alto? Entonces, a ver, permítanme un momento, creo que ya se restableció el internet. Déjenme checar, por favor. Claro. Me voy a... Ajá, creo que ya. También. Sí, perdón por la interrupción. Ya lo estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ok, voy a compartir nuevamente. Sí, una disculpa, es que están haciendo algunas obras por aquí y aparte el clima no ha estado como que muy bien. Y creo que yo pensé que ya había clima, pero bueno, son fallas tecnológicas. Una disculpa. ¿Me dicen ya está compartida? Sí, ya. Perfecto. Ojalá que ya no tengamos esa situación. Entonces les digo, tenemos dos hipótesis. Una es de que bajo diversas condiciones, como ocurre día a día, nosotros tenemos o caminamos de manera diferente. Y la otra es que precisamente desde el punto de vista tecnológico, que a través de un sistema basado en visión por computadora podamos precisamente evaluar o detectar problemas en el andar, ¿no? Problemas derivados de algún problema patológico como musculoesquelético, neurológico y psicológico. Ahorita o circulatorio. Ahorita vamos a ver algunos detalles. El objetivo, pues, precisamente fue estudiar ese comportamiento de la marcha. Estábamos, a pesar de que hace un tiempo por ahí había empezado a
a tomar este tema, estamos inundados con muchas preguntas, ¿no? Primero es, ¿cuáles son las métricas o los parámetros utilizados pues a nivel mundial? ¿Y cuáles son los más, no quiero decir más importantes, sino los más rankeados, los más utilizados? Porque la importancia de un parámetro va a depender principalmente del caso de estudio, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea, esta diapositiva resume el trabajo como de un año más o menos, en donde hicimos una revisión. ¿Y cuál es la contribución de este trabajo? Primero nos dimos a la tarea dividimos los parámetros biomecánicos utilizados para la marcha sana y para una marcha patológica. Entonces, encontramos que la marcha patológica es el área más rica, digamos, en términos de parámetros biomecánicos. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos en este trabajo? Coincidimos con algunos autores, sin embargo, creo que el aporte principal es que nosotros hicimos una clasificación un poco más, con un filtro más fino, por así decirlo, ¿no? Y dividimos en 3 grandes áreas: el área clínica, el área de investigación y el área deportiva, en donde encontramos que el área clínica precisamente es el más rico en cuanto a parámetros. Encontramos cuáles eran los más citados, los más calculados a nivel mundial, desde la cadencia, velocidad de la marcha, longitud de paso, el ángulo de flexión de la rodilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos, digamos, de la parte clínica, nosotros nos dimos a la tarea y hemos propuesto 3 clasificaciones, 3 subconjuntos, es decir, los parámetros que provienen o evaluamos problemas neurológicos, musculoesqueléticos y circulatorios. Ahora bien, déjenme ver. Ahora no quiere brincar a la siguiente diapositiva. Un segundo. Y aquí hay algo interesante. Digamos, lo interesante. Tengo la tecnología no está de nuestro lado, creo. El siguiente parámetro que ahorita a ver si porque como que se quedó friseada mi Si es pantalla. posible, no sé qué tan fácil sea que si quieres me puedes compartir la diapositiva y yo la presento. Excelente, sí, mira. Sí, yo creo que sí, porque a ver, ya brincó allí, ¿verdad? Está. Sí, ahorita lo tengo ahí listo y ahorita lo envío. Bueno, este parámetro es interesante. Esta presentación la voy a subir al grupo en un ratito más. Nosotros, digamos, nuestro aporte, ya lo habíamos concebido hace algunos años, pero recientemente lo estamos difundiendo. Le hemos llamado efecto de acortamiento de la pierna. ¿En qué consiste? Básicamente, si trazamos un vector, aquí como está, le llaman RFL y RFAL, estos 2 marcadores, conforme caminamos o flexionamos la rodilla, ese efecto, porque existen muchas prótesis donde ese movimiento le llaman monocéntrico de bisagra, pero en realidad esas prótesis no sirven, o más bien, no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque no tiene ese efecto de acortamiento. Entonces, este es un parámetro que ahorita lo vamos a mencionar un ratito más, que creo que ese ha sido un aporte interesante de ese trabajo de investigación. Generamos esta tabla. Esta tabla nos ayuda a todos, tanto a nosotros como, digamos, como ingenieros, como de la parte de la mecánica, que no tenemos tantos conocimientos en la parte clínica, y viceversa, de los clínicos que no tienen tanto conocimiento de la parte mecánica, como que es de inicio una tabla guía interesante. Por ejemplo, si voy a evaluar una marcha parkinsoniana, aquí yo tengo los parámetros mínimos necesarios que puedo yo o necesito yo calcular para poder evaluar o ir analizando esa marcha patológica, ¿no? Definimos los parámetros que vamos a calcular. Básicamente los parámetros que calculamos fueron los espaciales, temporales y angulares. Ya habíamos tocado algunos temas de visión, ¿no? Hace algún tiempo. Sin embargo, empezamos a platicar al respecto. Partimos de algunos algoritmos los más sencillos posibles y nos dimos a la tarea de encontrar algunas características que nos permitieran potencializarlos para poder usar estos algoritmos y poder obtener, en términos de precisión, una mayor ganancia, ¿no? Esta ecuación tan sencilla, X minúscula, me representa el mundo bidimensional, es decir, píxeles, y la otra es
es X mayúscula en nuestro mundo, y los asociamos a través de una matriz de calibración. Entonces, este método y el siguiente que vamos a ver en realidad es el mismo, la única diferencia es cómo calcular esta matriz de calibración, nada más. Entonces, bueno, ya tenemos algo de conocimiento en estos dos algoritmos, entonces nos dimos a la tarea de encontrar precisamente esas características para poder potencializarlos y encontrar en términos de digamos, recurso computacional, de tiempo y mayor precisión. Diseñamos toda una metodología que a grandes rasgos se resume en dos etapas. Una que es procesamiento digital de imágenes, que básicamente un proceso de binarización de imagen, cálculo de las coordenadas en píxeles, y luego otro proceso para calcular la matriz de calibración de cámara, que es precisamente la calibración de la cámara que nos lleva al último dibujo que tenemos aquí. Una imagen, luz estándar. Diseñamos por ahí, hicimos un diseño de experimentos donde encontramos que si utilizamos luz, aquí le llamamos negra, pero es azul ultravioleta, y aparte utilizamos marcadores de color amarillo fosforescentes, eso nos ayuda mucho a esta primera etapa que es procesamiento digital de imagen. Y luego hasta que llegamos a la reconstrucción 3D, establecimos un criterio de error y ahora comenzamos a trabajar en el patrón de calibración. Matemáticamente, para poder encontrar esa matriz P necesitamos 6 puntos por cada plano, pero obviamente existe mucho error en la calidad de la lente de la cámara, etcétera, etcétera. Entonces encontramos algo interesante. ¿Qué fue lo que encontramos? Que estos dos métodos que empezamos como que digamos con la posibilidad de tener éxito para esta aplicación, y efectivamente tuvo ese éxito. Encontramos que a partir de 9 puntos de calibración, es decir, 3 puntos de observación en cada plano, va a permitir encontrar, es decir, es cuando los dos métodos convergen y puedo usar cualquiera de estos dos métodos. Es decir, ya encontramos un detalle interesante. Y luego nos dimos a la tarea de ver si ese comportamiento era exclusivo de ciertas cámaras y probamos varias cámaras, ¿no? Y calculamos ese error. ¿Por qué unas cámaras tienen mayor error que otras? Pues básicamente por su calidad de las lentes, ¿no? Toda la parte de óptica. Entonces ya identificamos a partir de cuántos puntos de observación puedo tener un menor margen de error. Y ya probamos algunas cámaras, identificamos algunas posibles cámaras a utilizar en este proyecto. Y luego, bueno, si usamos una imagen muy pesada, pues demanda muchos recursos computacional, principalmente memoria y tiempo, ¿no?, de procesamiento. Y pues precisamente encontramos pues cuál es el tamaño de imagen adecuado para esta aplicación. Y el tamaño de imagen bajo esas condiciones fue la de 1280 por 1024. Y esa fue la que usamos. ¿Por qué? Porque es la que nos ofrece mayores ventajas computacionales, sobre todo recursos. Y luego empezamos a trabajar en el patrón de calibración para tratar de tener un patrón lo más preciso posible. ¿Qué es lo que hemos encontrado como crítico? La perpendicularidad de los planos. ¿Se acuerdan la primera ecuación? Digamos, para yo encontrar esa matriz P y para después hacer la reconstrucción, yo necesito conocer, si yo marco aquí mi sistema inercial o mi referencia en estos vértices, de estos donde convergen los tres planos, de estos tres planos, y mido tanto en imágenes, es decir, en píxeles, como en milímetros o metros, voy a calcular esa matriz P. Y observen cómo fuimos mejorando hasta llegar a un patrón de calibración muy sencillo, muy simple, que con luz negra ya tenemos automatizado ese proceso. Observen, desde un principio van hermanados los dos métodos. Y en el contexto, en este caso, de la biomecánica de la marcha, se dice que un porcentaje de error, digamos, de 1%, pues es, entre comillas, aceptable, ¿no? Ese era nuestro objetivo, andar por debajo del 1%. Observen que a partir de 9 puntos de observación ya andamos como en 0.65%. Entonces ya fuimos mejorando. Hicimos una serie de experimentos pues, para confirmar y encontramos cuál es el patrón adecuado y cuál es nuestra cámara que en su momento conseguimos adecuada, ¿no? Y ahora, ya encontramos esas características y como que me voy a salir un poquito de contexto, pero
queríamos poner a prueba esos elementos que encontramos, esas características, ¿no? El tamaño de la imagen, el tamaño del patrón de calibración, el número de puntos de observación y otros elementos. Lo llevamos para evaluar un caso de estudio determinado, aunque este es un movimiento planar, pero hicimos este experimento, ¿no? Pero no nada más probamos los dos algoritmos en cuestión, el método homogéneo no homogéneo, sino también volteamos a ver otros métodos como el método Zhang, y definitivamente el método Quinovea queda muy, digamos, mal posicionado porque me entrega resultados en 2D. Sin embargo, pues lo consideramos y lo evaluamos, ¿no? Hicimos toda la implementación en un mecanismo para poder seguir precisamente algunos puntos objetivos, ¿no? Y encontramos algunos detalles interesantes. Reconstruimos en esos 4 métodos y vimos el comportamiento y desempeño de estos métodos. Diseñamos un índice de desempeño y precisamente en el mecanismo encontramos que, bueno, conforme al diseño original o lo que me dice la parte analítica, los que más se aproximaron fueron el método homogéneo. Cabe aclarar que, bueno, este mecanismo, y de hecho, este fue un trabajo, digamos, interesante que dio para dos publicaciones, en donde qué aplicación puede tener. En este caso, yo puedo evaluar, después de que un mecanismo ha sido diseñado, fabricado y ensamblado, cómo quedó con respecto de nuestro método analítico, es decir, mi necesidad real, ¿no? Y pues fuera poco también cuando ya el mecanismo está trabajando, también estamos evaluar cómo se está comportando después de N horas de trabajo, si hay que cambiar bujes, balderos, herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ya pusimos a prueba estos dos métodos, nos dejó, digamos, un poco más tranquilo. Nos vamos a acercar más hacia el caminado. Otro proyecto que incluimos, el cálculo de algunas mediciones antropométricas, ¿no? Aquí tenemos estas mediciones que calculamos, lo calculamos a través de un método, digamos, convencional o tradicional con antropómetros, etcétera, etcétera. Y lo interesante de este trabajo que todo el conocimiento que habíamos obtenido de los experimentos anteriores y pruebas, con elementos muy sencillos de implementación. Aquí usamos 2 celulares de gama muy baja, ahorita no tengo presente, pero más o menos eran como no más de $500, podíamos implementar esto, ¿no? Sin problema. Y eso nos permitió precisamente este experimento poder pulir nuestro algoritmo en la parte de procesamiento digital de imágenes. Aquí vemos en la primera imagen luz estándar, digamos, luego tenemos luz ultravioleta, luego hacemos una conversión a tonos grises, binarizamos, lo que está aquí en rojo, encontramos las coordenadas en píxeles y finalmente hicimos la reconstrucción. Entonces, ¿qué ventajas o qué fue lo interesante? Bueno, en términos generales, lo que encontramos fue que al hacer este estudio, y de acuerdo a los que se dedican, por ejemplo, a la industria del calzado, del mobiliario, del vestido, de que si ellos quieren fabricar, vamos a suponer, butacas para niños de kinder, de 3 años a 5 años, tienen que medir cientos o miles de niños para poder ellos hacer la parte ergonómica, ¿no? Y con este método podemos ya, este resultado ya está actualizado, más bien no está actualizado, pero ahorita si lo hiciéramos de forma manual con respecto a este método, nos lleva la 10ª parte de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente 2 o 3 clics y obtenemos esas medidas de forma automatizada. Entonces, ya vamos llegando precisamente al caminado. Toda esa experiencia, ahora, pues los pusimos a prueba, pero ya en movimiento. Si se dan cuenta, bueno, el mecanismo estaba en movimiento, pero luego fue algo estático, fueron imágenes, calculamos distancias y obtuvimos buenos resultados. Ahora, pues vamos a poner a caminar a estas personas, a nuestros individuos. ¿Y qué fue lo que encontramos ya precisamente en la reconstrucción 3D? ¿Sale? ¿Y cómo evaluamos? A pesar de que ya hicimos una muestra y nuestros parámetros, velocidad, longitud de paso, etcétera, etcétera, comparándolo con los datos europeos y norteamericanos, hay una analogía muy interesante. O sea, es prácticamente, pero hay como que están escalados, ahorita lo vamos a ver. A pesar de todo eso, cómo nosotros
evaluamos precisamente o al final validamos nuestro método de visión por computadora. Pues precisamente estos dos segmentos corporales, el fémur y la parte de abajo de la tibia, ¿no? Entonces, calculamos esas distancias, en teoría no deben de moverse, sin embargo, bueno, hay movimientos debido a la naturaleza de la piel, de la misma piel, los músculos, etcétera, etcétera, y encontramos una desviación por debajo del 1%, eso ya nos dejó tranquilos. Entonces, de cierta forma ya validamos nuestro método y todos los resultados. Ahora bien, ahora sí, ya con todo ese conocimiento, esa experiencia, pues definimos nuestro protocolo de marcadores a utilizar para poder calcular esos parámetros biomecánicos. Definimos, que ya por ahí platicamos más o menos, cuáles son esas condiciones que vamos a... Es decir, qué pasa cuando alguien carga o tiene una carga al frente, en ambas manos, en una mano, en la espalda, o camina con un portaequipajes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Obtuvimos en la marcha sana o marcha no patológica, ¿se acuerdan por allí del efecto de acortamiento de la pierna? Nosotros ya lo tenemos calculado con un 2.27. ¿Ese parámetro para qué nos sirve? Bueno, con ese parámetro nosotros hicimos o calculamos y llevamos a cabo el análisis, síntesis del mecanismo de una rodilla protésica, ¿sale? Que en realidad esta rodilla protésica es un mecanismo de 4 barras, Entonces, ese parámetro que calculamos nos permitió llevar a cabo este diseño de esta prótesis, la longitud de los eslabones, de tal manera de que diseñamos un primer propuesta, una prótesis transfemoral, basados en ese parámetro precisamente. Existe en el mundo, hay una empresa que se llama Ottobock, que prácticamente es un monstruo en términos de prótesis, ¿no? O sea, es un monstruo, es un referente. Ellos han mencionado por ahí ese efecto de acortamiento de la pierna, sin embargo, de forma cualitativa, y nunca nos han proporcionado ese valor. Y nosotros, cuando tuvimos la oportunidad ya de calcularlo, ¿no? Y calcularlo para poder diseñar una prótesis, ¿no? Y cumple o satisface las necesidades de movimiento. Este gráfico, después de como casi 4 años, llegamos a este gráfico, ¿no? Este gráfico es interesante. ¿Qué nos dice? Bueno, la línea roja nos dice que es el caminado, entre comillas, un caminado normal, a velocidad cómoda para el individuo peatón. Es nuestra referencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos, déjenme ver, a paso veloz, ¿no? A paso veloz, este rombo. ¿Qué ocurre? Bueno, en general nos muestra que bajo diversas condiciones la marcha se altera, ¿sí? Todos esos parámetros, altura de paso, longitud de la zancada, tiempo de apoyo, se modifican. Vemos lo que vimos en la gráfica, aquí lo tenemos formado en datos. Le propongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos una chica que camina con zapato de tacón alto, ¿no? Su altura de paso decrementa un 28%, ¿sale? Un 28% con respecto de la marcha normal. Y tiene un efecto de acortamiento de casi menos el 10%. ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, que en este caso esta chica puede sufrir un riesgo de caída, de tropiezo, si ella camina en un terreno irregular, con baches, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos dice. Por ejemplo, en la velocidad, una chica con este tipo de calzado, ¿qué ocurre? Disminuye el 10% su velocidad con respecto de la marcha libre. Y con respecto de la marcha a paso veloz, por ejemplo, esa es otra condición, aumenta un 40%. ¿Sí? Y la marcha lenta, podríamos pensar que un menos 40% y no. Los resultados nos dijeron que era un menos 15.2%. Entonces, la primera hipótesis, pues ya la encontramos, la definimos, y vamos a ver a grandes rasgos esta otra parte. De las condiciones las juntamos, por ejemplo, con carga. En términos así generales, ¿qué fue lo que encontramos? Que cuando la carga, y era parte de la lógica, digamos, y lo que se reporta en la literatura, cuando la carga se aleja, como en el caso del portaequipajes, de nuestro cuerpo, del tronco, principalmente de la cintura, que es donde se encuentra nuestro centro de masa, ¿qué ocurre?
los parámetros allí es cuando más se distorsionan, ¿sí? Es cuando más se distorsionan. Entonces, este trabajo bien puede, y se ha hecho ya también, puede servir, por ejemplo, para el terreno de la milicia, para buscar la configuración de la carga de, por ejemplo, un soldado llega a cargar hasta el 50% de su peso corporal, de su masa corporal. Entonces, encontrando ciertas características, nosotros podemos ver la manera de encontrar una configuración de tal manera de que se fatiguen menos, por ejemplo, ¿no? O se puedan lesionar. Aquí vimos la marcha sin ningún calzado, marcha libre, con un tenis o zapato deportivo, zapato formal y zapato de tacón alto. Vemos que estos dos, el deportivo y calzado, digamos, normal o formal, no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero como trabajo futuro vamos a meter otro factor. No es lo mismo caminar 5, 10, 15 minutos, hasta media hora, con tenis o con calzado. Y nosotros tenemos otra hipótesis de que después de un cierto tiempo, 40, una hora, es muy seguro que sea más cómodo el calzado deportivo. Entonces, posiblemente estos parámetros se empiezan a distanciar. Pero lo que es notorio que habíamos platicado, el calzado de tacón alto, por ejemplo, vemos que en cuanto en términos de amplitud de movimiento y frecuencia de movimiento, hay una disminución, ¿sí? Hay una disminución para compensar algunos detalles biomecánicos, compensaciones biomecánicas, que también entra otro terreno que esa parte, pues necesitamos también pedir asesoría, la parte psicomotriz, ¿no? Es un área muy interesante también. Cuando hablamos por teléfono, escuchamos música o vamos texteando o mandando mensajes de texto mientras caminamos. De hecho, ocurre en el manejo, ¿no? Simplemente cuando vamos manejando un vehículo, vemos que alguien como que baja mucho su velocidad y aparte también no maniobra bien su carro, seguramente va mandando mensajes de texto. Aquí ocurre algo similar. Con estos dos casos, cuando realizamos una llamada telefónica o cuando escuchamos música con el celular y auriculares, tiene un comportamiento muy similar. Sin embargo, cuando mandamos mensajes de texto, ocurre algo similar con el calzado de tacón alto. Entonces nos preguntamos aquí, que es otro trabajo que tenemos pendiente, ¿qué pasará? Que ocurre a menudo. Una chica que, por ejemplo, vaya mandando mensajes de texto, además lleve una mochila en la espalda o una bolsa y además lleve zapato de tacón alto, estamos convencidos, pero vamos a evaluar cuantitativamente cómo se modifican estos parámetros, ¿no? Paso lento, paso veloz, por ahí ya lo mencionamos. Con cabestrillo, es decir, tiene a lo mejor un brazo inmovilizado o ambos brazos inmovilizados. Aquí hay un fenómeno interesante, ¿no? Cuando sin braceo, como que incrementa su velocidad de la zancada, la velocidad de la marcha, es decir, su frecuencia y su amplitud, hay una tendencia a aumentar. Eso lo pedimos por ahí con un psicólogo y dice, bueno, ¿por qué ocurrirá esto, no? Dice, lo que pasa es de que como se siente inestable, psicológicamente y biomecánicamente, aunque él me dice, yo la parte biomecánica la desconozco, pero ella quiere, o esta persona quiere llegar del punto A al punto B lo más pronto posible, porque siente cierta inestabilidad al no tener ese braceo. Entonces, hay trabajo, mucho trabajo por delante por seguir experimentando, ¿no? En esta parte que vamos concluyendo, en esta parte vamos a ver la otra sección que nos queda de la marcha patológica o casos de aplicación. Bueno, que todos los parámetros se movieron o se alteran, pero vimos que las condiciones, por ejemplo, el usar paso lento o paso veloz, se modifican mucho con respecto a la marcha libre. También cuando el zapato de tacón alto y cuando se mandan mensajes de texto por el celular, y también cuando se carga o se camina con un portaequipajes, es cuando se modifica más nuestra marcha. ¿Y cuáles son los parámetros que hemos encontrado que sufren una mayor modificación? Altura de paso, el efecto de acortamiento de la pierna, longitud del paso, longitud de zancada y tiempo de apoyo bipodal, y por supuesto las velocidades. También, toda esta información que de hecho tenemos mucho trabajo también por delante, lo que pretendemos es llevarlo a un sistema ya en términos o en el contexto de inteligencia artificial o a través de redes neuronales, alimentarlo con muchos datos, ¿no? Muchos datos, de tal manera de que yo le diga a este sistema, ¿sabes qué? Esta es una marcha normal para un grupo etario de adulto mayor o para un grupo etario de adolescentes de tal edad a tal edad. De tal manera de que
me tomo, y también poderle vaciar ese sistema, que todavía nos falta mucho tiempo para eso, pero esa es la idea, llegar, meterle algunos datos de marchas patológicas, de tal manera de que el sistema me puede decir, ¿sabes qué? De acuerdo al resultado, este paciente empieza a manifestar una marcha parkinsoniana, por ejemplo, o una marcha de una persona con pie diabético, y así poderle ayudar al internista, al traumatólogo, fisioterapeuta, etcétera, etcétera, ahora sí que al área de la medicina, que de forma cuantitativa como cualitativo que ellos manejan, que ellos puedan hacer un mejor diagnóstico, dar un mejor tratamiento, un mejor monitoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso también implementamos algunos los tomamos ya de la literatura, otros nosotros los adecuamos o inclusive propusimos algunos índices de estos parámetros. De tal manera, vamos a ver así a grandes rasgos, o realizamos algunos casos de estudio, ¿no? Por ejemplo, esta es una persona que vivió, digamos, la parte de lo que acaba de ocurrir casi más de 2 años, lo del COVID, la situación del encierro, ¿no? El encierro o el confinamiento COVID. Tuvo digamos, fue un caso desde el punto de vista biomecánico muy interesante. Sin embargo, él de pesar de 75 kilogramos, a los 2 años ya pesaba 52 kilogramos, empezó a manifestar sarcopenia, aparte de otros trastornos como ansiedad y depresión. Y dice, bueno, y nosotros lo evaluamos, y desafortunadamente este caso, pues bueno, los familiares decidieron no llevarlo al médico por el miedo, ¿no? De sacarlo de su casa, etcétera, etcétera. Y tuvimos la oportunidad de irlo evaluando, pero si nos damos cuenta, en el momento ya, en la tercera prueba, todos sus parámetros, aquí hay un parámetro nuevo, ancho de paso, fue incrementando. Este es un indicador de que la persona manifiesta, que es algo característico de la marcha senil, cierto desequilibrio biomecánico, ¿no? Entonces el tiempo de apoyo, si nos damos cuenta, comienza a incrementar. ¿Por qué? Porque esta persona, de hecho, tuvo varias caídas, lo que nos indica aquí es de que fue empeorando su caminado, ¿sí? Esos parámetros con respecto a la marcha normal fueron empeorando. Calculamos esas relaciones, y otro caso que vimos fue una persona de, creo que 43 años, 44, sufrió un accidente, pero este caso tuvimos la oportunidad de caracterizar su caminado, encontrar sus parámetros, creo que 2 años antes de su accidente, que básicamente tuvo una fractura del pie izquierdo, o varias fracturas, del tobillo también, muchos problemas, pero lo interesante fue esto, que nos permitió ir monitoreando poco a poco su evolución, y vemos que al final, exceptuando, bueno, la última prueba que se hizo, el tiempo de apoyo monopodal, le faltaba un poco para poder ingresar digamos, al rango de un parámetro normal, entre comillas, ¿no? Y también la cadencia, si estuvo bien, u otro parámetro, el ángulo de flexión de la rodilla, ¿no? Entonces, ya nuestro sistema nos permitió, de cierta forma, monitorear este caso de estudio, ¿no? Y poderle decir, en este caso, al reumatólogo y traumatólogo, pues cómo iba esta persona, ¿no? Aquí fuimos viendo una mejoría en cuanto ya, bueno, a los 40 días se hizo este análisis, duró 40 días, y ya posterior, ya no voy a hacer otras pruebas, pero fue interesante, ¿no? Fue interesante. En ese caso específico, el tiempo de apoyo y el tiempo de apoyo monopodal fue disminuyendo. Eso nos indica que ya hay menos dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces ya puedo apoyar mejor ese pie, que fue el pie izquierdo. Finalmente, bueno, este fue el tercer caso. Finalmente viene aquí trabajo futuro. Ok, conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Creo que ya me pasé un poquito del tiempo. ¿Qué es lo que resta hacer? Bueno, ahorita ya demostramos nuestras dos hipótesis, o ya concluimos que bueno, que bajo diversas condiciones de marcha, nuestra marcha se altera, ¿no? Entonces, eso que trae como consecuencia, pues que es importante que en el diseño de un tratamiento o cualquier problema, por ejemplo, cuando vamos a diseñar prótesis, órtesis, bastones, cualquier dispositivo que ayude o asista al andar, podamos considerar estas variaciones, ¿sí? Identificar que para ciertos grupos etarios puede ser
complicado, por ejemplo, cargar o llevar un portaequipaje con rueditas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que queremos hacer es precisamente, ahorita ya demostramos esa parte, que hay variación. Ahora lo que queremos es aumentar nuestra muestra poblacional. También para hacerla más significativa desde el punto de vista estadístico, ¿no? ¿Y qué vamos a estudiar? Pues precisamente lo que queremos también, que ya lo mencionamos hace rato, es estudiar varios grupos etarios, ¿no? Cómo se comporta estudiantes de primaria, por así decirlo, ¿no? De tal grupo a tal grupo, y alimentar ese sistema que más adelante lo vamos a diseñar para que nos pueda dar un diagnóstico de manera un poco más acercada o le ayude en ese caso al experto en la parte de medicina o clínica para poder monitorear y llevar a cabo un buen tratamiento, ¿no? De rehabilitación. Y necesitamos automatizar un poco más nuestros métodos de visión, mejorar aún más nuestra resolución, que aunque ya andamos por debajo del 1%, queremos seguirlo mejorando, ¿no? Hasta aquí llegué con la presentación y estoy a las órdenes para preguntas, comentarios, con toda confianza. Muchas gracias. Yo creo que vamos a levantar la mano, ¿no? Aquellos que tengan dudas. Por aquí veo que está, no sé si Brian, David, Julio, Julián, algún comentario. Antes de que yo haga alguna pregunta. A ver, creo que empezaremos por Julio, ¿sí? Ok, adelante, Julio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Voy a activar un ratito mi cámara. Ya estoy por acá. Okay. Muy bien. Muy interesante la presentación. Gracias. Me parece algo sumamente aplicable a las personas que sufren este padecimiento. Y mi pregunta, más que nada, va enfocada en este sentido. Hay personas que tienen complicaciones diabéticas y Exacto. sufren amputaciones. Exacto. Sin embargo, hacer una prótesis implica que acoplen su marcha, pero con el paso de los años, la marcha va cambiando. Es correcto. En ese sentido, ver si ustedes han podido validar algún parámetro que pueda variar en el tiempo. Esa sería una pregunta. Y la número 2, hay niños también que nacen con malformaciones genéticas y su marcha es deficiente. Incluso, no sé si todavía se utilicen unos tipos como de exoesqueleto o alguna estructura para poder mejorar su marcha. ¿Han ustedes hecho experimentaciones en este sentido? Ok, muy bien, muchas gracias. Interesantes preguntas. Bueno, me voy con la última pregunta. Por allí tuvimos ya, aquí en la facultad tenemos una materia que se llama Proyecto Integrador, ese es de licenciatura. Obviamente también en posgrado hemos trabajado parte de prótesis y órtesis, ¿no? Por ejemplo, un caso que tuvimos por allí, diseñamos una órtesis de rodilla para poderle ayudar a un niño de 4 años de edad en aquel entonces, para poder, el problema de él es que tenía mucha debilidad muscular digamos, en los miembros inferiores, ¿no? Faltaba músculo. Creo que y bueno, está ligado también con otra pregunta. Creo que la parte crucial o lo que altera mucho obviamente todavía nos falta mucho por investigar el caminado, pero creo que la parte detonante es la parte muscular. Cuando el músculo, por ejemplo, en el caso de las personas de 65 años hacia arriba, o a veces hasta 60, viene de forma natural la famosa sarcopenia, que es sarcopenia en donde empezamos a perder de manera natural el músculo, ¿no? Entonces, cuando se pierde ese músculo, empieza a cambiar mucho la fisiología de nuestro cuerpo y por ende también la biomecánica. Entonces, en este chico de 4 años de edad, lo que hicimos fue precisamente, hicimos un estudio antropométrico usando precisamente ese sistema que presentamos. Digamos, ese algoritmo lo hemos usado para muchas aplicaciones dentro de este mismo contexto o fuera del contexto como en mecanismos, ¿no?
Entonces, hicimos un estudio antropométrico y nos dimos a la tarea, con ese mismo algoritmo, reconstruir especialmente la rodilla, ¿no? Entonces, lo que esta órtesis, la idea era no tanto llegar a un exoesqueleto, pero sí llegar casi a una parte o a inicios de un exoesqueleto para poderlo asistir en la marcha, poderle dar esa rehabilitación para que... El problema es que este niño estaba sentado en una silla de ruedas básicamente y la mayor parte del tiempo estaba acostado o sentado. ¿Qué ocurre? Falta de ejercicio. Entonces, el músculo, vuelvo a mencionar, se ve afectado. Entonces, el músculo comienza a perder fuerza, dimensión, y empieza a tener problemas articulares. Entonces, una persona que empieza a tener problemas con articulaciones, si quiere evitar que siga progresando, tiene que fortalecer los músculos. Entonces, esta órtesis nos ayudó, sí caracterizamos también su marcha. De hecho, su marcha tenía unos parámetros, sí, la verdad, muy distantes de una marcha normal. En aquel entonces no teníamos datos, digamos, teníamos datos de algunos niños, pero europeos y norteamericanos. No teníamos datos de niños, digamos, latinos, por así decirlo, ¿no? Pero tratamos de hacer alguna similitud, estaba muy alejado. Entonces, la idea de esta órtesis era precisamente que lograr la bipedestación en este niño, que sí llegó, dicen que a los 2 años empezó a tratar de caminar y luego con un andador, pero casi no lo utilizaba. Entonces, ya cuando se le pusieron estas dos órtesis, y fueron diferentes porque las articulaciones estaban un poco diferentes, también mostraba ciertas... bueno, el problema de él era una especie de parálisis cerebral, en donde casi la mitad del cuerpo, creo que el lado izquierdo era la que tenía un poco menos movimiento, y del lado derecho, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo empezaron a tratar de que caminara, pero precisamente ocurre con las prótesis que a veces cuando no están bien, digamos, diseñadas o personalizadas, la otra pierna, la otra cadera, la otra rodilla, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se daña, ¿no? Ese es el problema. Y precisamente va ligada con otra pregunta. Entonces, bueno, esta órtesis a él le ayudó primero a ponerlo de pie y luego, al darle ese soporte, él se empezó a hacer, y con un andador empezó a hacer ejercicio y se empezó a recuperar. Le perdimos la pista, pero logró aproximarse, o es decir, su caminado mejoró bastante con estas prótesis, estas órtesis. Y luego, de hecho, se tuvieron que modificar porque obviamente ya requería otro tipo de órtesis, a lo mejor con menos apoyo, porque él ya empezaba a tener fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas que llegan a perder una extremidad, principalmente por la enfermedad esta de diabetes o algún accidente, creo que es clave precisamente ayudar en este caso puede ser prótesis internas, por ejemplo, una prótesis interna de los cóndilos de las rodillas, meniscos, de los ligamentos cruciformes, pero ¿cómo evaluar? Y la otra es también una prótesis donde ya no está el elemento, ¿no? Una prótesis que se le llama externa. Y precisamente lo que nosotros pretendemos es que con este sistema tratar de que tanto la pierna anatómica existente o, entre comillas, buena, con la protésica, lleven a cabo el mismo movimiento. Y decirle, en ese caso, al diseñador, o ajustar de tal manera que la prótesis, por ejemplo, la flexión, se aproxime a la pierna buena, ¿no? Y es importante, bueno, basado en la otra pregunta también, creo que, y es desafiante, el caracterizar el muñón. El muñón va sufriendo, es decir, el muñón va perdiendo tono, masa muscular. Entonces, precisamente con estos mismos algoritmos, de hecho también por allá ya también lo hicimos, de tal manera de que el socket, que es el que está en contacto con el muñón de la pierna, por ejemplo, en este caso que fue una pierna completa, arriba de la rodilla, este socket, la superficie interna debe de estar o debe de casar con la superficie del muñón, pero este muñón va sufriendo a lo largo del tiempo y no es mucho tiempo, se va modificando. Entonces es importante que este muñón se vaya ajustando, que generalmente va perdiendo tono muscular ese muñón. Entonces, ¿qué pasa si distalmente no se ajusta? O es decir,
vemos que hay una dismetría o las longitudes de paso del pie protésico con respecto al otro pie anatómico varía, lo que hay que buscar es que sean iguales, porque si no, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la otra, desde la tobillo, rodilla y cadera se empiecen a dañar. Entonces, y con estos métodos de visión podemos dar un seguimiento, evaluar qué tan bien quedó la prótesis y qué tanto se tiene que ajustar. Y también es importante el monitoreo, porque vamos cambiando conforme la edad. Esa diapositiva me pareció muy interesante porque yo hace algunos años vi cómo hicieron una prótesis. Tomaron la impresión del muñón. Ahora sí que fue la parte de arriba muy artesanal y la parte de abajo ya estaba hecha de una aleación de un metal. Pero pasó exactamente lo que tú dices. El paciente, por su condición de diabético, bajó de peso, el muñón fue muy delgado y tuvieron que hacer ajustes que cambiaron la biomecánica, la marcha del paciente. Y entonces, en ese entonces querían ver cómo, o sea, querían que recuperara su marcha normal, pero fue peor por esa disminución. Entonces, la biomecánica ya rengueaba del otro pie y ya le dolía el otro pie. Entonces, porque la mecánica no era la apropiada. Muchas gracias por tu respuesta. Muy interesante el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta, ¿no? Creo que Brian, tenías la mano también alzada, ¿no? No, pero ya que me das la oportunidad, claro. Yo, bueno, nada más un poco la curiosidad. No recuerdo muy bien el tema de visión por computadora, pero de lo poquito que me acuerdo, la calibración del espacio tridimensional a través de la cámara tiene una especie de condición. Entre más alejada la cámara esté del marco de referencia que usamos, mejor va a ser la calibración, ¿no? Una cosa es como esa distancia tiene que tender a infinito. No sé si hubo problemas o mejorías o se probó con diferentes distancias o realmente al final no es tan relevante, ¿no? Fíjate que sí tienes razón, porque efectivamente estamos basados en transformación directa lineal, le llaman, o lineal directa, que básicamente es el principio de pinhole. Lo que nosotros realizamos, precisamente para eso fue para lo del mecanismo, calculamos, hay una distancia focal que se calculó en su momento, y déjenme poner esta otra. En la práctica, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hay que buscar, creo que fue lo que más nos determinó, lo que buscamos es la precisión, ¿no? Entonces, es de que mi campo de visión, lo que es decir, lo que ve la cámara, tratar de evitar el perímetro, ¿sale? El perímetro, porque ahí es donde hay más distorsión. Y la distancia, esta distancia con respecto a mi análisis de movimiento, esa nosotros la calculamos, pero en función de nuestro campo de visión. Pero sí, efectivamente, entre más lo alejes, hay menos error de perspectiva, ¿sale? Error de perspectiva. Y cuando nosotros calibramos la cámara, que básicamente es calcular esta matriz de calibración P, entonces tomamos como restricción primero que tengamos un campo de visión suficiente, por ejemplo, ya en la marcha, creo que no lo mencioné, pero vamos a poner esta otra diapositiva que teníamos aquí, es tratar de ver en nuestro caso 3 pasos, ¿sí? En la medida posible, inclusive hasta 2 zancadas. Darle tiempo para la aceleración y desaceleración. Fueron 8 metros nuestro campo de visión. Tratar de dejar 1 metro, digamos, de perímetro, una franja de donde se encuentra nuestro campo de visión, porque ahí es donde hay más error. Entonces, en cuanto a alejarlo, creo que lo que nos dictó mucho fue tener un campo de visión lo suficientemente amplio para captar 3 pasos, ¿sale? 3 pasos. Y ya de allí ajustamos nosotros el enfoque de la cámara, pero sí, entre más alejado, hay un método, por ejemplo, el método de Zhang,
por aquí creo que lo habíamos mencionado. Ese método de Zhang para la marcha no nos funcionó, tampoco, por ejemplo, hay otro método de CSN, no nos funcionó. Para otras aplicaciones sí puede ser. No lo encuentro aquí. De tal manera de que allí, por ejemplo, en el de método Zhang, bueno, de hecho fue en este mismo proyecto, es una sola cámara. Esa cámara, en la medida posible, lo que hay que tratar es de que su línea, su foco, su eje, sea perpendicular a mi plano de movimiento. ¿Qué distancia? La distancia que voy a alejar de la cámara de mi movimiento va a ser tomando en cuenta de dejar un margen prudente a la periferia del foco, perdón, de mi campo de visión para evitar esos posibles errores, ¿no? Pero entre más alejado es mejor, sin embargo, no tanto porque en algunas ocasiones podemos tener algunos problemas ya en el procesamiento digital de imágenes. Es decir, nuestros algoritmos ya batallan un poco más para encontrar los marcadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay algunas, aunque hicimos algunos cálculos de distancias focales y los parámetros de umbral los calculamos, pero ya en la práctica hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes. Nosotros también influye mucho la iluminación. Al final del día para el caminado usamos luz negra, digamos un ambiente controlado, pero si no, si antes usábamos luz y tenemos que mover esa distancia focal precisamente para tratar de acercarnos o alejarnos, ¿no? Para tratar de ayudarle al procesamiento digital de imágenes a tener que tuviera un mejor desempeño. Entonces, básicamente es cuidar que no estar a la periferia y sí, algunas partes es probar, ¿no? Ok, está interesante, bastante curioso. Muchas gracias por la pregunta y gracias por la presentación, está muy interesante el trabajo. Gracias, Freya. No sé si hay alguien más, pero yo creo que ya casi no tenemos tiempo. Quedan unos 5 minutos. Si no hay otra pregunta, yo sí tengo algunas, pero quiero ver no sé si Julián o Alejandro o Laura tengan alguna duda. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Tuve otra vez problema aquí con el internet. Está bien. Pero estoy en mi celular. Ya. No pasa nada. Pues, y con eso se apaga el módem, pero aquí estamos. Sí, como sea, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Estaba viendo a ver si alguien más tiene alguna duda, pero yo creo que no, no hay nadie más, pero yo sí tengo algunas dudas. Sí, Adrián. Y nada más que yo creo que ya no puede compartir la diapositiva, ¿verdad? Sí, ahorita, como me quedé sin ahorita, bueno, de hecho, ahorita me envío por correo, bueno, es que también me quedé sin correo ahorita ahorita estoy en mi celular. Está bien. Como ya acabamos casi el semestre, y sí están haciendo algunos arreglos y hay parpadeos. Sí. Fíjese que, bueno, lo que me llama la atención de las cosas que yo rescato que son muy importantes. Primero, el trabajo sí se me hace muy relevante y muy interesante. Sí tiene, creo, demasiado impacto. Esa es mi opinión personal. Yo pienso que con lo que se ha hecho, pues se podría hacer una vertiente que tiene que ver con investigación más en combinación con alguien que trabaje en ciencias de la computación, pero también puede ser alguien que trabaje en sistemas dinámicos. Por la parte de ciencias de la computación, creo que, como bien dice, se puede hacer un sistema experto, un clasificador, ¿verdad? Que dadas las imágenes y todos estos datos que tiene, a mí se me hizo bastante útil que hicieron unas tablas que ya dan los rasgos más relevantes para clasificar ciertos comportamientos. Y hay unos clasificadores que se llaman, de hecho, clasificadores basados en rasgos, o en inglés creo que les llaman feature-based classifiers.
Y de eso basan, o sea, que los que yo he utilizado son con series de tiempo, ¿no? Entra una serie de tiempo, una medición temporal, y debido al rasgo que tenga la medición, pues sacamos algunas cosas como su promedio, no sé, su transformada de Fourier, cosas así, pero aquí ya veo que ya tienen esos rasgos, ¿no? Y tienen sus valores. Entonces se calculan y corresponden a lo que ya tienen, se puede clasificar que se está haciendo cierta acción. Me llama mucho la atención también el comentario de que es posible detectar no solo anomalías físicas, sino también posiblemente anomalías del tipo psicológico, ¿no? Exacto. Eso ya, de hecho ya roza algunas cosas de problemas éticos que se me ocurren, pero está bien, ¿no? Se podría detectar incluso anomalías en lo psicológico. Sí. Interesante, sí. Y bueno, algo que tengo como duda aquí, bueno, ya no puedo compartir la diapositiva, era cómo en el mecanismo que presentó y en todo lo que se hizo, para hacer la comparación con supongo que se hizo comparación cinemática saludable, o sea, cómo se mueve a través del tiempo los eslabones que representan el cuerpo contra lo que mide la cámara, ¿verdad? Exactamente, así es. Con Ya. 4 métodos Y diferentes. y esos experimentos duraban, se puso así como el mismo tiempo de duración de experimento. En Sí, cuanto ¿verdad? a la Supongo. o sea, ¿te refieres a cuánto duraba, digamos, hacer una prueba? Ajá, sí. Ok. De hecho, todavía nos falta por ahí automatizar un poco más, pero en realidad prácticamente casi puede ser en tiempo real. O sea, no le puedo quitar el casi, ¿verdad? Porque hay todavía por allí. Pero, por ejemplo, en la calibración de cámara, con 2 clics ya se hace la calibración de las cámaras, ¿no? Entonces ya nada más hacemos funcionar el mecanismo y ahorita hasta donde tenemos los algoritmos, una vez que tomamos los videos, esos videos los desfragmentamos en cuadros, en fotografías, y luego el único detalle ahorita, por ejemplo, ya también tenemos el algoritmo, pero todavía tenemos algunas mejoras por hacer, es la sincronización de las cámaras, ¿no? Creo que ese ya está resuelto, hay muchos que ya lo tienen resuelto por allí. Y nosotros necesitamos como que tenemos varias partes automatizadas, pero necesitamos como que conjuntarlas y tener todo bien integrado. Entonces, por ejemplo, en este caso del mecanismo, sacamos los videos. Esos videos los pasamos a otro programa. Y bueno, cabe aclarar que yo prácticamente estoy usando MATLAB para todo esto, MATLAB. Sí. MATLAB. Yo ahorita estoy tratando de migrar a Scilab por la cuestión de que es software libre, ¿verdad? Pero prácticamente es lo mismo. Entonces, de allí saco los dos, saco videos. Por ejemplo, aquí pusimos a rotar o varios ciclos de nuestro mecanismo y tomé un ciclo completo, por ejemplo, de ellos, ¿no? De hecho, tomamos varios, pero vamos a decir que un ciclo. Entonces, veo dónde está el inicio, dónde está el final. Entonces, lo paso a otro programa donde fragmentamos esas imágenes en frames y obviamente debe coincidir la 1 con la 1. Es decir, la figura o la imagen 3 de la cámara 1, que sea la imagen 3, o sea, que hay una correspondencia. Creo que eso es clave. Por ahí tenemos detalles. Entonces, ya tenemos eso. Empezamos con lo mandamos a otro programa o subprograma que hace toda la binarización, bueno, toda la parte de procesamiento digital de imágenes en píxeles. Y luego ya de allí esa información la tomamos y la llevamos a otro programa donde hace la reconstrucción 3D. Pero en sí, una prueba, ahorita así como lo tenemos, no nos lleva mucho tiempo. O sea, bueno, ya una vez instalado todo, la idea es, por ejemplo, ir a una empresa. Ahora, cabe aclarar que, bueno, ese es para un mecanismo plano. ¿Qué pasaría con un mecanismo especial? Lo único que tenemos que hacer o que tenemos que hacer es adicionar otros conjuntos o pares de cámaras, tal vez otras 2 cámaras o otros 2 pares o 3 pares dependiendo del mecanismo. ¿Por qué? Porque habrá algunos, ya si hablamos de un mecanismo espacial o tridimensional, tenemos algunos marcadores o efector final o el que hace el trabajo aquí en el mecanismo, corta, realiza una soldadura de punteo, etcétera, etcétera. Necesitamos, se nos pueden perder a estas 2 cámaras. Entonces, pero en realidad ya la implementación es prácticamente
nos puede llevar para evaluar una media hora o menos. Pero si tuviéramos todo implementado, que es la parte que nos hace falta ya integrar todo, optimizar algunas partes, por ejemplo, ahí importante, lo que más nos puede llevar tiempo es el procesamiento digital de imágenes. Ya encontramos, precisamente aplicamos el mismo tamaño de la imagen, con eso ahorramos tiempo, pero es realmente rápido relativamente, ¿no? Y la ventaja es de que... Sí, adelante. Y no han pensado en incluir en ninguna parte para detectar estas anomalías, pues modelos como los que, pues sí, algún modelo matemático más, un modelo como biomecánico o dinámico, que considera inercias, sí. que no Sí, sé si se tenga pensado o no. Sí, de hecho, también por ahí estamos, o sí que tenemos un banco de proyectos, por ejemplo, en la prótesis también. De hecho, la prótesis que les coloqué por allí, ese fue el primer diseño. Ahorita ya van como 3 iteraciones y todavía nos falta. Estamos metiendo precisamente ya cuestiones también dinámicas, hacer el modelo matemático cinemático. Bueno, en este caso, este mecanismo, pues tenemos, desde el punto de vista, digamos, caracterizado cinemáticamente, pues tenemos aquí ya, digamos, el objetivo, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, los gráficos que podemos tener. Pero sí, queremos trabajar en eso también para meter más cuestiones, en el caso de las prótesis, en la parte dinámica, que por ahí ya hubo un estudiante que ya lo empezó a trabajar, creo que es en internet. Y sí queremos meter todos esos aspectos, pero sí nos falta todavía, a veces lo que sí nos falta es tiempo, ¿verdad? Y precisamente Sí, más claro. gente que nos puedan colaborar, podemos seguir trabajando en todo esto. Nada más desde el punto de vista cinemático, todo esto, pero también lo podemos, y precisamente porque nos enfocamos en este caso, pusimos a prueba con este mecanismo. Allí hicimos varios experimentos, pues pusimos ahora sí que a prueba los métodos, se comportaron bastante bien, y al final del día, digamos, el movimiento, nada más que obviamente es otro campo de visión más grande se requiere, básicamente es como si fuera un mecanismo, la marcha, ¿no? Donde precisamente el movimiento de la rodilla no es monocéntrico, sino se asemeja, o el mecanismo que lo puede simular es un mecanismo de 4 barras. Pero sí, efectivamente es una idea, por ahí lo hemos contemplado, queremos seguir avanzando en esta parte, buscar ya... Lo que pasa es que para cuando uno incluye dinámica, por ejemplo, hay una en la marcha, bueno, hay algo que pasa en personas con Parkinson, que es que que pasa cuando caminan, que se congelan, cuando tratan de dar una vuelta o así, y son efectos de que son rasgos de que la persona tiene Parkinson o está gradualmente empeorando en ese aspecto. Y yo he visto que hay gente que está tratando, por lo tanto, de no usar. No es posible, por ejemplo, para una aplicación como esa, usar cámaras, porque lo que buscaríamos es detectar en tiempo real esos efectos y hacer entonces usan otro tipo de sensores, usan sensores como acelerómetros, ¿no? Y todo lo tratan de descubrir a partir de lo que da el acelerómetro. Y ahí es donde quizás también está interesante ver una opción diferente también para analizar los mismos tipos de parámetros y cosas que se han hecho con las cámaras, utilizando otros sensores que son más independientes, ¿no? Son más es decir, no necesitamos estar en un ambiente cerrado para estar midiendo todas estas cosas. Sí, no, es un buen punto, Adrián, exactamente. De hecho, esa es la otra parte que también vamos o ya queremos trabajar, es precisamente instrumentar a una persona, y ya hay varios estudios, por ahí ya hice algún estudio hace un par de años, en donde usan, por ejemplo, los acelerómetros en personas de 70 años o 65 años hacia arriba. Como un estudio por ahí o un trabajo que está reportado hace no mucho tiempo, es precisamente que a través de acelerómetros poder determinar, instalados ya sea en el tobillo, la pierna o incluso hasta la muñeca, como si fuera un reloj,
en este caso del peatón o del usuario, y poderse adelantar a una posible caída. Inclusive ya hay trabajos donde si el acelerómetro detecta ahora sí que alguna vibración o algo fuera de especificación, e inclusive ya por ahí comercialmente ya hay dispositivos como si fueran una especie de salvavidas, una especie de llantas en el cinturón, se inflan como si fueran precisamente los vehículos, ¿no? Las bolsas de aire se inflan. Y ojo, en este caso, por ejemplo, ellos, en este caso, aprobación de objetivo de la tercera edad, al inflarse, precisamente protegen la cadera o inclusive pueden llevar en el cuello para proteger un golpe en la cabeza. Ellos, una fractura de cadera puede representar, o puede ser algo mortal, o sea, algo muy delicado. Sí. Y precisamente sí, hay muchos acelerómetros y muchos otros sensores, e inclusive famosos, o sea, decir que no requieres cables, wireless, etcétera, etcétera, de tal manera Sí, pues de es que están en el celular, ¿no? Incluso con el celular que carga la persona. Y sí, es otra parte que también queremos empezar a trabajar. Sí, definitivamente nada más es una parte, es una alternativa, porque sí, efectivamente hay parámetros, por ejemplo, los de fuerza, que por ahí tenemos una tabla, esos no los podemos evaluar. Esto está, digamos, acotado a parámetros espaciotemporales y angulares, ¿no? Nada más. Pero sí, efectivamente, necesitamos otros sensores como las placas de fuerza para poder evaluar alguna posible o prevenir una posible caída. Por ejemplo, usar esos sensores le puede decir una persona al médico tratante, ¿sabes qué? Su inestabilidad o empieza a temblar un poco su caminado, desacelera o acelera o su velocidad ha bajado mucho, de tal manera de que él a lo mejor desde su terreno de la medicina, puede dar algún tratamiento médico, ortopédico, o preverlo con este tipo de dispositivos en caso, porque está en riesgo de una caída, ¿no? Pero sí, es muy interesante y eso también lo queremos explorar. Lo hemos investigado, pero no lo hemos implementado aún, estamos en proceso todavía, pero sí es un terreno muy interesante, lo que comentas. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar por hoy, ya nos extendimos un poco. Muchas gracias, la verdad, por la ponencia, fue muy, muy útil, muy iluminadora, yo creo que nos compartió mucho conocimiento y bueno, pues le agradezco, la verdad, por su tiempo. Al contrario, mucho. Y aquí estamos, aquí estamos, yo creo que con gusto, a ver si se nos ocurre algo, ahí estamos en contacto. Perfecto, sí. Tenemos temas, por ahí voy a lanzar una serie de proyectos que tenemos, y sí, es algo que lo que falta a veces es tiempo, pero sí, tenemos muchos proyectos que podemos colaborar. Y precisamente esto es multidisciplinario, o sea, hay cuestiones que inclusive tenemos que recurrir a psicólogos, ¿no? Como la parte psicomotriz, hay áreas que sí quedan fuera de nuestro alcance, pero eso es lo interesante, lo rico de esto, ¿no? Y de que no tiene inicio, pero fin, ¿no? O sea, realmente, ahorita, por ejemplo, el aspecto que comentas, que es súper interesante y súper pertinente, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer. Podemos pensar que ya se ha hecho mucho en el mundo en términos del caminado, pero falta mucho por hacer. Y dos causas muy fuertes que están pegando al caminado es la esperanza de vida que ha incrementado para bien y para mal, y la otra es el aumento, el incremento en enfermedades cronodegenerativas, principalmente cáncer y diabetes. Entonces, es un nicho desde el punto de vista de investigación profesional muy interesante en la biomecánica. Es lo que yo he aprendido en estos 5 años que he estado. Sí lo es. Y da para mucho. Perfecto. No, pues muchas gracias. Y yo, si en caso de que se necesite una constancia de esto, pues podemos pedirla, yo creo que al doctor Emilio y a César. Entonces nada más ahí me comentan, ¿no? Si es que sí lo necesitaría. Pero estamos ya en contacto y aquí está en el grupo de WhatsApp y yo creo que es muy bienvenido para todas las reuniones que tengamos. Si hay un tema que le interese, pues se puede unirse y preguntar y todo, no pasa nada. Aquí estamos así como haciendo comunidad, básicamente. Claro que sí, entonces de eso se trata. Muchas gracias, y que tengan bonito. Hasta luego, que pase buen día. Hasta luego, gracias. Bye. Bye. Hasta luego, Jonathan, Brian. Gracias por estar aquí. Dale.